Ok, buenas noches nuevamente para todos. Agradecerles por conectarse a estas charlas gratuitas. Como ya los habíamos mencionado desde las anteriores dos, el objetivo de esto es el de poder hacer un intercambio de conocimientos, un intercambio de experiencias, situaciones y una serie de otros temas que son propios de nuestra especialidad y que cada vez estamos más claros de que es importante el de difundir y el que cada vez más personas se puedan ir incorporando dentro de estos esquemas, ¿no? Ahora, con el acceso a la información que hay por todas partes, yo creo que es más fácil y es mejor compartir que estar ahí tratando de buscar alguna forma de sacar algún provecho que no pueda ser el más adecuado, ¿no? Por eso es que nosotros hemos decidido para esta gestión 2022 el de proponer hacer cuando menos dos charlas de este tipo mensualmente y vamos a continuar, ¿no? Ojalá logremos sacar toda nuestra meta, que es hacer 24 charlas, y eso enriquecer a todos los que son parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, como ya les había adelantado, este mes de febrero nosotros le vamos a dar mucho énfasis a la sustentabilidad, ¿ya? La sustentabilidad es algo muy importante que cada vez cobra más relevancia y como ya lo hemos mencionado anteriormente, como ingenieros de infraestructura, ingenieros de oferta, tenemos que estar muy claros dónde estamos parados y cómo aportamos a esta sustentabilidad. En realidad, esta es una charla que está dividida en dos partes. Una es la del contexto y la segunda es lo que ya va relacionado con lo de los proyectos viales, ¿no? Vamos a hacer un link en el desarrollo de esta charla. ¿Ya? La charla, bueno, como ya les comentaba, es sustentabilidad en la gestión de infraestructura. ¿Ya? Ahí se ve una fotito que es de la Federal Highway Administration, en donde ellos han hecho ya mucho énfasis en poder encontrar y de poder tener la capacidad de, permítanme que estoy admitiendo algunos colegas, eh, no me falta nadie, admitir todo, ya. De poder desarrollar esto como una iniciativa, ¿no? O sea, de que nuestro desarrollo, de nuestras expectativas que tenemos puedan estar enmarcadas en que se consiga una sustentabilidad hacia el futuro de lo que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Como siempre, presentarme, Jaime Waldo Márquez Ubieta, yo soy ingeniero civil, muchos años de experiencia en lo que es gestión de infraestructura, me ha tocado bastante hacer consultoría, tengo el grado de magíster o máster también en ciencias de la ingeniería y actualmente estoy ya cursando el doctorado en un área muy atingente, o sea, es un área técnica, pero es muy atingente a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Lo voy a comentar un poco más adelante. Para comenzar, me gustaría plantearles este escenario. Y la idea es, por favor, ahí les pido que todo, el que quiera opinar, el que quiera dar algún punto de vista, abra su micrófono y pueda exponer. No hay ninguna respuesta mala, así que pueden ir respondiendo, ¿no? Y este es el escenario, ¿no? Parece un poco así medio hipotético, pero puede ser. Dice, si un observador extraterrestre observara la manera de actuar de la humanidad, concluiría lógicamente que, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Alguien que se anime a abrir su micrófono? ¿Qué creen que puede ver un extraterrestre cuando mira la Tierra desde afuera y ve cómo actúa la humanidad? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Autodestructiva. Perdón, yo estaba bien sin... ¿Pueden volver a repetir, por favor? Autodestructiva. Autodestructiva, ya. ¿Algún otro comentario?
Les doy una pista, a ver, por aquí por el chat. Que el planeta se terminará en algún momento, dice Eric. Ya. A ver, yo les hago una pregunta. En todas las actividades, creo que, o sea, no se me ocurre alguna actividad donde no suceda esto, ¿ya? Pero en todas las actividades que nosotros hacemos como humanidad, en algún momento generamos un desperdicio, ¿sí? Y eso es una de las cosas que estaba viendo, qué actividad no genera un desperdicio, pero en realidad todo genera un desperdicio. Y cuando eso se ve desde el punto de vista de un escenario de un espectador extraterrestre, por ejemplo, vemos de que podría llegar a esta conclusión, dice, que el proceso de conversión de materias, perdón, hay materias primas en desechos es el propósito real de la humanidad en el planeta. Y la verdad es que no están muy desproporcionado este escenario, ¿no? Toda actividad que nosotros llegamos a hacer representa algún desecho. Comemos, tenemos desecho. Nos vestimos, tenemos desecho. Nos movemos, tenemos desecho. No, creo que yo se me ocurre, he estado tratando de pensar alguna actividad donde definitivamente no tengamos un desecho y aún así que nosotros nos quedemos paraditos ahí, igualito estamos emitiendo CO2. Entonces, es una cosa muy interesante el enfoque que da este profesor de la Universidad de California en Berkeley, porque él hace esta suposición y lo logra demostrar, porque al demostrarlo encuentra que no hay actividad dentro de la humanidad que no genere algún tipo de desperdicio. Y este es un contexto muy importante en el cual todos tenemos que ir aportando para que ese desperdicio pueda ser controlado y pueda ser manejado de la manera más correcta posible. Y ese es el primer ámbito dentro de la motivación que uno puede ir teniendo dentro de lo que es la sustentabilidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo varias cosas como para que nosotros vayamos definiendo, ¿no? En primera instancia, indicar de que esta presentación está en base a la sustentabilidad en la construcción, que es un curso que da el profesor Manuel Carpio, y que es un curso muy bueno. La verdad es que me gustó muchísimo a mí desde el punto de vista del enfoque y cómo él logra hacer captar la atención. Vamos a intentar de que estemos en la misma línea. ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo? ¿Ya? Y eso es una situación que la vemos ya todos los días, todo el tiempo estamos teniendo situaciones, el deshielo, el tema del cambio climático, que ocasiona sequías. Voy a aprovechar aquí, puntero, que ocasiona nuestras sequías, que ya eso se ve en diferentes lugares, no sé si ustedes sabrán, pero en Bolivia un lago muy importante ha desaparecido. En otras partes hay lluvias desproporcionadas, hay un incremento del nivel del mar, la fauna que antes estaba afectada por que antes tenía una capacidad de poder adaptarse, ahora ya no tiene esa capacidad tan fuerte como la que podía haber tenido antes. Y todo esto, a la larga, nos está llevando a que lo que hagamos nosotros ahora va a tener repercusiones hacia futuro. Y esto no viene de ahora. O sea, yo desde que tengo uso de razón siempre nos han dicho que el desarrollo sostenible, que piensa en lo que vas a hacer, cómo le estás dejando el mundo, pero creo que, o sea, yo les digo, en el enfoque en que uno empieza como que a interiorizar eso, es cuando uno realmente empieza a darse cuenta de que toda acción que uno pueda ir haciendo va a ir en el aporte al cuidado y a la protección del medio ambiente, porque al final es parte de lo que nosotros estamos viendo. Ya no hay vuelta atrás, ya, o sea, una de las cosas que también vamos a ver, ya no hay vuelta atrás. El cambio climático ya es imposible revertirlo. De hecho, ya lo hemos mencionado en algunas de las otras charlas,
creo que fue en julio del año pasado, julio o agosto del año pasado, en donde se ha demostrado de que la humanidad consume los recursos del planeta, que sería el equivalente a 2 veces el planeta. O sea, el planeta no tiene tanta capacidad así naturalmente para poder generar los recursos, y está consumiendo lo que sería el equivalente a 2 tierras. Y si esa tendencia sigue, vamos a estar en muy corto tiempo ya en una situación que sería insostenible, ¿no? Ya, a ver. ¿Cuál es la principal situación que nos afecta a nosotros? ¿Ya? Y es una situación que ya está totalmente demostrado, que es el problema del calentamiento global. El calentamiento global, para los que no conozcan, nosotros tenemos nuestra bondadosa atmósfera, y esa atmósfera nos sirve como un escudo. Nos sirve como un escudo para que podamos nosotros cuidar de que los gases que le dan el calor a nuestro planeta no se escapen, directamente, la energía que da el sol no se escape directamente y permita lo que sería la vida. O sea, no puede haber vida si es que no se da la parte de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? El problema está en que con nuestras estrategias de consumo, estamos generando tantos gases de efecto invernadero, que ya ha ocasionado de que estemos como una especie de un sauna. Y eso es notorio, ya lo hemos visto, creo que todo el mundo en algún momento ha dicho, oye, si no llovía tanto, oye, y hace tanto calor, ¿por qué está pasando estas cosas? Antes no nevaba, ahora nieva, lugares en donde nunca llegó a tener un granizo, graniza, cosas así, ¿no? Y eso lo que va ocasionando es que se generen nuestro accionar, va generando estos gases de efecto invernadero, y esos gases van siendo catalogados en función de qué tan dañinos son, ¿ya? El primero, que es como la base, es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono más o menos representa el 60% de todo lo que nosotros generamos. Y en la equivalencia se dice de que un dióxido de carbono equivale a un equivalente de dióxido de carbono. El metano es otro que también se genera muchísimo, y está alrededor del 20%, y un metano equivale a 21 dióxidos de carbono. ¿Dónde creen ustedes que se genera muchísimo metano? Y es algo que la verdad es que cuando me lo explicaron yo no lo creía, pero definitivamente es así. ¿Dónde creen que se genera muchísimo metano? En la ganadería. ¿En la qué, perdón? Ganadería. En la ganadería. Increíblemente, en la ganadería hay una cantidad de metano que se genera que es significativa. No es tanto el dióxido de carbono, pero la cantidad de metano que se genera es muy, muy, muy grande. Otra actividad que también ha hecho y ha contribuido gigantescamente al calentamiento global, a pesar que nos ha servido de mucho para el desarrollo de muchas cosas, es la industria aeronáutica. Los aviones, cuando vuelan, generan una cantidad de dióxido de carbono que es increíble. De hecho, en algunos países, con la idea de así como le colocan el etiquetado, no ve eh, a los alimentos, le dicen, usted a comprar este vuelo está emitiendo 2.500 toneladas de CO2. De CO2 equivalente, ¿ya? O sea, no es poco. Así que esta problemática del gas, el efecto invernadero, el calentamiento global, es algo que ya nosotros no lo vamos a poder ver, salvo que pase algo que pueda ser dramático, ¿no? Salvo que pueda pasar alguna cosa así como lo que pasó con la pandemia,
que con la pandemia en muy poco tiempo se logró esa bajada de los gases de efecto invernadero. Había un estudio que ahorita no se recuerdo bien dónde estaba, pero sí se vio como, por ejemplo, en Los Ángeles, que es una ciudad muy importante, el hecho de haber guardado a todas las personas hizo que la bajada de las emisiones fuera significativamente muy importante, ¿ya? Pero obviamente es insostenible, ¿no? Dentro de eso, ya estábamos viendo que los principales responsables de esas emisiones de gases de efecto invernadero están principalmente divididas en estos tres elementos. 43% es carbón, ya que eso está principalmente asociado a la generación de energía. 34% es petróleo, ¿ya? Que también está asociado a la generación de energía, pero tiene una componente muy importante dentro de lo que es nuestro mundo, que es el mundo del transporte. 14.3% del CO2 mundial lo genera el sector transporte. Y de ese sector transporte, en lo que va relacionado con los usos de los caminos, tenemos un 10.5%. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muy claro que déjenme un ratito, voy a desactivar algunos audios. ¿Ya? Tenemos que tener muy claro que cuando nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, vamos a tener un impacto. Y ahí es donde comienza a tomar relevancia todas las estrategias que se están haciendo. Por ejemplo, no hace mucho junto con, hemos estado viendo, ahorita en el lugar donde estoy, hay mucho incentivo hacia la electromovilidad. Ya se está dando mucho incentivo a la electromovilidad. ¿Ya? Pero el tema está en saber cuánto va a ser el impacto en la reducción del CO2 de la electromovilidad. ¿Será que bajamos este valor de un 10.5% a cero? ¿Ya? Pero ahí la idea está. Pero a ver, veremos cómo se va logrando. El otro porcentaje es el gas, que también está asociado a nuestras operaciones, porque en algunos países se utiliza gas también como para la generación de energía, ¿no? Ya, permítanme un ratito. Y voy a desactivar algunos audios. Ya. Listo. Entonces, con ese tenemos este contexto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de la problemática, no? Y hay muchísimos recursos en Internet que permiten mostrar la situación, que permiten que uno pueda evaluar cómo es el impacto que estamos teniendo en el momento de nuestro desarrollo, ¿no? Una herramienta, por ejemplo, muy útil es ¿no? Se llama el mapa del carbono, que les voy a mostrar. Vamos a entrarnos por ahí. Este es el mapa del carbono. ¿Ya? ¿Están viendo el mapa del carbono? ¿Alguien que me pueda retroalimentar? ¿Sí? Sí, se ve. Gracias. Entonces, aquí nosotros tenemos el planeta, tenemos todos los países, y en función de, por ejemplo, de varios mapas temáticos, aquí, por ejemplo, voy a poner los continentes, ¿no? A nivel de continentes, estamos hablando de que esto es como lo vemos, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de las superficies, más o menos está así, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la población, se ve así. O sea, una gran cantidad de población obviamente está centrada entre lo que es China, India y los países asiáticos. La riqueza, ahora ya no está ahora está un poquito más equilibrada, entre comillas, pero cuando hablamos de lo que sería la responsabilidad
¿Cuáles son los países más extractivos? China. China es uno de los países más extractivos. ¿Y quién es el que más emite? ¿Quiénes son los que más tienen emisiones? Estados Unidos, China, India, nosotros bien flaquitos por aquí. África prácticamente muy poco. ¿Y quiénes son los que más consumen? Siguen siendo los mismos. Si cambiamos esto al CO2 y lo vemos nuevamente en términos de superficie, vemos que los que contaminan más son aquellos países que están en sus vías de desarrollo. Perdón, ya están desarrollados, mejor dicho. Estados Unidos, algunas zonas de Asia, lo que es China, Australia, los países del Medio Oriente. Entonces, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que si comparamos, por ejemplo, el crecimiento que está teniendo el CO2 a nivel mundial, países que tienen más de un 20% de crecimiento, como Estados Unidos y algunos otros países, son muy relevantes, ¿ya? Y lo interesante es que esta iniciativa del cambio climático es un secreto a voces, o sea, todo el mundo lo sabe, pero ellos y algunos otros no firman los tratados. ¿Ya? Y hay muchos tratados que se han negociado hasta lo último y no logran firmarse porque hay intereses económicos de por medio. Aquí estamos nosotros. Chile es un país que también tiene un impacto importante. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia no tienen tanto. Los países de Centroamérica también. ¿Ya? Entonces, la idea es que tomemos la importancia a este tipo de situaciones. Vamos a seguir utilizando más recursos, ¿ya? Volvemos a la presentación. El problema está en que con esto que nosotros estamos viendo, las emisiones de CO2, se pinta un escenario bastante duro, ¿ya? Y por ejemplo, en un escenario que sería de una baja cantidad de emisiones, una moderada cantidad de emisiones y una alta cantidad de emisiones. Aquí estamos en el escenario entre el año 2011 y el año 2030, que ya de por sí estamos teniendo un incremento que puede ir hasta 1 grado. Si seguimos en la misma situación y con el mismo enfoque que estamos teniendo hasta el momento, en el año 2065, que yo creo que es muy probable que podamos llegar, muchos de nosotros, vamos a estar entre un 3 a un 4.5%, pero en 4 grados, imagínate. Y los que tengamos la suerte o haya la suerte de llegar hasta el año 2100, si seguimos con esta misma situación, en estas zonas, por ejemplo, ya estamos hablando de 6.5. O sea, la situación es muy dramática y es muy importante que todo el tiempo nosotros estemos actuando en el sentido de que todas las actividades que nosotros pensemos, consideremos el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Aquí hay otro recurso, que es un recurso de la NASA, ¿ya? Que permite, vamos a ir al recurso, ¿ya? Permite de que uno pueda ir viendo cómo, ¿dónde está? ¿Qué es este? No, aquí no es. Este. Es un recurso de la NASA que permite ir viendo cómo se va a ir comportando la Tierra o cómo se ha comportado la Tierra desde el año 1884, que hay registros, hasta el año 2021. Y esto es parte que ahí se empieza a ver, ¿no? Esa era más o menos la temperatura que había a principios de los 1900.
¿Qué pasa más o menos en los años 1950? Que empieza a haber un cambio significativo. ¿Alguien se anima? Entonces ahora ya como ya estamos, ya pasamos del punto de aquí de la diferencia, y para el año 2021, a partir del año 2000, ha habido un incremento muy fuerte de la diferencia de temperatura. Aquí estamos hablando en grados Fahrenheit, ¿ya? Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, todos nuestros esfuerzos deberían estar centrados en poder buscar alguna alternativa que permita evitar que nuestra generación de gases de efecto invernadero trate de reducirse. ¿Ya? Entonces, volvemos a la presentación. Pero hay otros recursos más. Quiero mostrarles aquí un poquito, porque este es bastante útil. Por ejemplo, el nivel del mar. ¿Ya? Este es obviamente Estados Unidos. ¿Qué pasa si el mar sube 6 metros? Desaparece Miami, desaparece New Orleans, todas estas ciudades desaparecen. Entonces es muy crítico. Desde el año 2002 hasta el año 2016. Y hay varias teorías, ¿ya? Hay una teoría muy interesante que también se habla, es que a partir de más o menos del año 2000, China empieza a expandir sus operaciones. China empieza a entrar en diferentes otros países con su vorágine extractiva y empieza a ocasionar unos desórdenes en diferentes partes del mundo. Y de hecho nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, aquí en muchas minas que hay actualmente están operadas por chinas, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que hay que siempre tenerla en cuenta, ¿no? Y no digo que está mal, ya, o sea, es parte del desarrollo que se quiera tener, ¿no? Pero hay que tomar siempre en cuenta de que hay un efecto extractivo muy fuerte de parte de las operaciones que nosotros estemos teniendo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hay una parte muy importante que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está el tiempo y las variaciones en el nivel del mar, ¿no? Entonces aquí, más o menos el año 2017, desde el año 1996, ya hay una variación del mar más o menos de un 3.4 milímetros por año. O sea, es significativo, o sea, no es algo que uno pueda tomarlo a la ligera. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos hacer para lograr desarrollar de una manera más sustentable nuestras actividades, ¿no? Lo que principalmente tratamos de hacer es reducir nuestra huella de carbono. Todos, de una u otra manera, tenemos una huella de carbono. No hay persona actualmente que no tenga una huella de carbono. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que nosotros estamos tratando es que nuestro impacto sobre, por ejemplo, las tierras no sea tan fuerte, como por ejemplo con la ganadería. Que nuestro impacto sobre las actividades productivas en el mar tampoco se vean tan afectadas. Que el uso de nuestra energía también sea gestionada correctamente, que lo que nosotros hacemos como ingenieros de infraestructura
también lo podamos desarrollar y que protejamos a nuestra biodiversidad. Y en este también hay muchas herramientas. Entre estas se llama Global Footprint Network. También la vamos a ver, ¿ya? Están mirando el Global Footprint, ¿no? Y aquí hay Open Data. Y ahí es donde está la huella de carbono que va teniendo cada uno de los países, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo está el total de la huella de carbono. Entonces, países industrializados tienen una huella de carbono más grande, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, Paraguay, que no están a un nivel de desarrollo tan industrializado, no tienen tanta huella de carbono. Lo mismo pasa con muchos países africanos, pero Estados Unidos, China, Rusia, Sudáfrica y varios países de Europa sí tienen una huella de carbono muy fuerte. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que ir interiorizando y lo tenemos que ir haciendo. Y aquella persona que me dice, no, yo no tengo una huella de carbono muy fuerte, ¿qué les parece si hacemos este pequeño ejercicio? Solamente es para ver, y lo voy a poner aquí, voy a abrir un poquito para que lo veamos. ¿Ya? Este es para evaluar cómo es nuestra huella de carbono, ¿ya? Nuestra huella como personas. Y dice, ¿qué tan seguido tú comes productos basados en animales? ¿Qué tan seguido nosotros comemos productos basados en animales? Cuando menos en mi caso, muy, muy frecuentemente. Por ejemplo, normalmente como algo que tenga proteína todos los días. Dice, how much of the food that you eat is, cuánta de la comida está procesada, no empaquetada y crece localmente. Yo creo que muy poco, porque todo lo que prácticamente como está empaquetado. Dice, which house type best describes you? ¿Qué tipo de casa mejor describe tu vivienda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un apartamento múltiple, ¿no? ¿De qué material es tu casa? Bricks y concreto, ladrillos y concreto. ¿Cuántas personas viven en tu casa? En mi casa viven 4 personas. ¿Cuál es el tamaño de tu casa? Pongámosle aquí un monto bajito. Más o menos unos 100 metros cuadrados. Do you have electricity en tu casa? Sí. ¿Qué tan, how energy efficient es tu casa? La verdad es que bien poca. ¿Cuál es el porcentaje de tu casa que viene de energía renovable, de la energía que tú utilizas? Nada. Comparado con tu vecino, ¿cuánta basura tú generas? Más o menos la misma. ¿Qué tanto viajas en auto o motocicleta yo le calculo que más o menos debo estar haciendo unos 200 kilómetros. No tengo motocicleta. ¿Cuánto es el consumo más o menos? Vamos a ir al medio. Al medio. ¿Qué tan seguido haces carpool? Carpool es cuando uno comparte el vehículo. ¿Ya? Muy poco. ¿Qué tan seguido utilizas el transporte público?
más o menos por ahí. Ya estamos por terminar. ¿Cuántas horas de vuelo? Yo creo que aproximadamente serán unas 40 horas de vuelo más o menos al año. Ay, me pidió poner mi keep to view my results. Ya, mira. Y aquí está lo interesante, ¿no? Your personal air Ocean Days, dice 24 de febrero, dice, si toda la humanidad viviera como tú vives, necesitaríamos 6.4 tierras. ¿Qué les parece? Y ese es un cálculo que se basa solamente en mis preferencias de consumo. Si toda la humanidad viviese con la forma en que yo vivo, se necesitaría 6.4 tierras. Entonces se ve la relevancia de cuánto es lo que nosotros podemos afectar al desarrollo de nuestro planeta solamente haciendo nuestras actividades cotidianas. ¿Sí? Entonces, aquel que me diga, no, si yo no, prácticamente no contamino y no tengo, soy muy ecológico, no, o sea, es inevitable que nosotros ya tengamos un efecto tan fuerte en nuestra huella de carbono. ¿Ya? A partir de eso, de esos análisis, ya en Naciones Unidas planteó una serie de objetivos que son los que se conocen como los Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el año 2030. Y son 17. ¿Ya? No nos vamos a meter a mirar cada uno de ellos, pero nosotros, en el contexto en el cual nos desarrollamos, me permito preguntarles a ustedes en cuál de estos creen que nosotros sí aportamos como ingenieros de infraestructura. Y les pido ahí el que quiera aportar. Por ejemplo, en el número 1, en el fin de la pobreza, ¿aportamos o no aportamos? ¿Qué opinan? Aportamos. ¿En qué sentido? Muy poco. Creamos infraestructura como carreteras, vías para mejorar la economía y cosas más. Y el intercambio comercial y cultural de las regiones. Perfecto. Dentro de las estrategias para el combate a la pobreza está la conectividad. Y eso nosotros como ingenieros de oferta de infraestructura, sí aportamos aquí y tenemos una importancia muy importante porque con lo que hacemos podemos aportar a la reducción de la pobreza. Hambre cero. ¿Aportamos o no aportamos? Yo creo que tiene mucho que ver también con el tema del desarrollo de la pobreza, ¿no? Entonces, también es una actividad en la cual nosotros también aportamos. Salud y bienestar. Creo que no aportamos tanto. O hay alguien que pueda opinar de una manera diferente, pero a partir de la conectividad que nosotros podemos aportar, sí permitimos de que la gente pueda llegar a tener salud y bienestar, ¿no? Educación de calidad, lo mismo, igual, a partir de la conectividad podemos lograr, ahora con los temas virtuales y el desarrollo de la virtualidad en la educación, se han abierto nuevas líneas, pero en la mayoría seguimos trabajando para que esto que sea la educación pueda tener una educación de calidad y para eso hay que llegar a los centros de educación, ¿ya? Bueno, y hay varios más, ¿no? Pero hay algunos que sí a mí me parecen que son que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? Igualdad, agua limpia, energía accesible y no contaminante, trabajo de creciente crecimiento económico. Esto lo vimos ya en una anterior charla, ya está absolutamente comprobado que la correlación de crecimiento de los países tiene una relación directa con el desarrollo de su red vial.
Y eso está, no hay dónde perderse. China lo ha demostrado, Estados Unidos lo ha demostrado, los romanos lo han demostrado, los incas lo han demostrado. El país que no invierte en su infraestructura no puede volverse competitivo y empieza a sufrir de una serie de consecuencias. Y también hay que cambiar el paradigma, ya eso lo vimos también en las anteriores presentaciones. Pero sí, si nosotros no invertimos y no mantenemos nuestra red, no vamos a lograr ser competitivos y no vamos a poder generar trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Industria e innovación en las infraestructuras también es parte de lo que nosotros vamos haciendo. Reducción de las desigualdades también lo logramos con la conectividad que podemos lograr. Ciudades y comunidades sostenibles de la misma manera. Consumo responsable, lo que ya estábamos hablando, ya lo vamos a ir viendo también. Acciones por el clima también. Y aquí, en esta parte de acciones por el clima, yo me enorgullezco mucho en decir de que el rubro de caminos y principalmente el rubro de pavimentos es uno de los rubros que desde hace muchos años viene trabajando por plantear alternativas para la acción por el clima. Venimos de hace muchos años desarrollando metodologías que permitan, por ejemplo, reciclar. Cuando hay un indicador que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, ¿no? Cuando nosotros estamos midiendo nuestro famoso amigo del IRI, ya el famoso indicador del IRI, que es un indicador técnico de pavimentos, indirectamente, pero muy directamente, estamos midiendo competitividad, porque un valor de IRI bajo asegura mejores costos de operación y también tiene una componente medioambiental, porque un IRI bajo también implica menor generación de emisiones de gas invernadero. ¿Ya? Entonces, es muy relevante cuando nosotros buscamos tener un valor de IRI bajo, porque estamos también contribuyendo a la acción por el clima. Y así, ¿no? Tenemos varios puntos en donde no lo hacemos tan así abiertamente, pero sí estamos en la misma línea. Afortunadamente, los países están invirtiendo en el desarrollo de este tipo de situaciones y hace que nosotros podamos tener la capacidad de poder tener este tipo de acceso, ¿no? al desarrollo de nuevas tecnologías, porque a nivel mundial hay muchísimas. Hay, por ejemplo, el reuso de los cauchos, el reuso de los residuos y una serie de otras cosas más, ¿no? También. Aquí. Ya, en ese marco, en ese contexto, nosotros entramos ya a nuestro mundo, que esto nos va a dar como el pie de entrada hacia la siguiente presentación. Ya lo hemos visto muchas veces, seguramente ustedes habrán visto en varias presentaciones o lo habrán visto en nuestras o en alguna otra. Es el esquema general de la ingeniería de pavimentos. Pero ahora yo lo que quiero es irles hablando a ustedes sobre cómo nosotros metemos la sustentabilidad en las diferentes etapas que nos toca analizar. Por ejemplo, ¿no? Para definir la estructura del pavimento. Para definir la estructura del pavimento, nosotros utilizamos una serie de varios indicadores. Y, por ejemplo, uno de los importantes es las propiedades de las capas y los materiales locales y materiales comerciales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para un concreto asfáltico, nosotros necesitamos asfalto. Nuestro famoso amigo asfalto. La huella del carbono del asfalto es gigante. Es gigante. O sea, uno agarra y no puede creer, pero es con lo que se construye prácticamente una generalidad de carreteras a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que hay? Es que hay muchos esfuerzos para
hacer el recambio del asfalto. Hacer el recambio del asfalto, quizás no para eliminarlo, pero sí como para poder potenciarlo con otros elementos que permitan que en su unión se comporten de una manera más adecuada. ¿Sí? Y ahí es, por ejemplo, uno de los temas que yo les dije en principio. Cuando estamos hablando del asfalto, el asfalto hay obviamente que caracterizarlo químicamente, mecánicamente y una serie de otras cosas. Pero hay otros elementos que si uno los combina, puede reemplazar cantidades significativas de asfalto. Y ahí hay muchísimos, entre los orgánicos y los eventualmente no orgánicos o sintéticos. ¿Ya? Entonces, desde esta primera parte, ya nosotros estamos incorporando nuestro enfoque del medio ambiente, nuestro enfoque de la sustentabilidad. Cuando estamos hablando de los equipos y la tecnología que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el proyecto, lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los equipos, si nosotros somos una empresa que busca estar sustentable, hacemos los mantenimientos de los equipos. Evitamos tener equipos que tengan malas condiciones. Establecemos plantas, por ejemplo, diseñamos las plantas de asfalto para que no emitan tantos gases de efecto invernadero. No se puede hacerlo, ¿ya? Pero lo tenemos que ir incorporando en la medida que nosotros vayamos definiendo cómo vamos a ir actuando desde la parte del diseño. Cuando entramos en la construcción, lo mismo. ¿Sí? Ahí lo que yo les estaba hablando de la construcción de las plantas, en la construcción es parte de lo que nosotros vamos definiendo. Y cuando estamos por ejemplo, estamos haciendo un mantenimiento o una reconstrucción, lo ideal es que busquemos técnicas, aquí se cortó, pero que busquemos técnicas de reciclado. Y ahora, afortunadamente, hasta el pavimento rígido lo podemos reciclar. Que no sé si ustedes habrán visto las técnicas de reciclaje de pavimento rígido. Esa estrategia que hay actualmente de que uno destroza todo el concreto y lo lleva todo ese concreto a un botadero y lo bota, ya no es tan viable, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a interiorizar eso, empieza ya a pensar que su estrategia de construcción tiene que estar con el concepto de la sustentabilidad involucrado. Y cuando ya entramos en la etapa de operación, lo que ya les estaba diciendo, por ejemplo, aquí tenemos nuestro amiguito, no es la rugosidad, que la rugosidad es un indicador, entre comillas, ambiental también, porque, como ya les había dicho, un valor bajo de IRI asegura también una menor emisión de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente también apoya en lo que es la competitividad, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando nosotros estamos haciendo, estamos modelando y estamos definiendo nuevas estrategias, vamos pensando en cómo vamos a incorporar, ¿no? En cómo vamos a incorporar el enfoque de la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que todo esto que nosotros estamos hablando, normalmente queda ¿cómo se dice? En buenas intenciones, ¿ya? Queda en buenas intenciones y uno es como que dice, ya, ok, no, yo voy a tratar de ser sustentable y de hecho se ha convertido en una estrategia comercial. Yo soy una empresa sustentable y mis proyectos son sustentables y le pongo mi logo verde y soy una empresa sustentable. Entonces, pero solamente lo digo yo, nadie me puede avalar, nadie me puede decir. Y ahí es donde aparecen las certificaciones ambientales. Todo, por ejemplo, empieza uno a agarrar y dice, voy a definir el diseño de mi infraestructura, perdón, el diseño de mi pavimento, y por término de referencia, para cumplir con una certificación ambiental, le dice, usted tiene que incorporar como premisa, cuando menos, un 30% de reciclaje.
¿Cómo lo hará? Tiene que definirlo usted. Voy a reciclar las estructuras, voy a reutilizar algunas otras cosas, voy a hacer un reciclaje del pavimento asfáltico, voy a hacer una serie de otras cosas, pero la premisa ya no es solamente una aspiración, sino está por especificación. ¿Ya? Entonces, eso da pie a la siguiente charla que nosotros vamos a tener, porque ya hemos llegado a la hora, a la siguiente charla que vamos a tener de aquí a un par de semanitas, que vamos a hablar sobre lo que es la sustentabilidad, certificación de la sustentabilidad de proyectos viales. La idea de la charla de hoy es motivar a que nuestra accionar tiene que estar relacionado con la gestión de las infraestructuras, con la sustentabilidad en la infraestructura. ¿Ya? Entonces, eso es por estos lados. Los invito, los dejo ahí motivados para poder volver a la siguiente charla del día 24, para que puedan ustedes ver cómo ahora muchos países están incorporando lo que es la sustentabilidad en el diseño de los proyectos. ¿Ya? No sé, ¿algún comentario, alguna pregunta que puedan tener? ¿Algún comentario por ahí? ¿Me pueden dar un like si es que me escucharon, se entendió? Buenísimo. Muchas gracias ahí por los likes. ¿Ya? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario al respecto? ¿Cómo eventualmente, por ejemplo, en su propio desarrollo, en sus propias actividades, incorpora la sustentabilidad? ¿Nadie? Les comento más o menos en qué yo estoy metido, en qué estamos investigando, ¿ya? Hay un material que es uno de los materiales más abundantes del mundo, ¿ya? Que se llama la lignina. La lignina está prácticamente en todos los árboles. Y este material es un material que por sus características es un aglomerador. Ya está en todas las plantas, mejor dicho. Es un aglomerador y tiene unas características similares a las del asfalto. Entonces ya hay mucha investigación que se está haciendo al respecto, de hecho ya se ha hecho mucha investigación, para reemplazar parte del asfalto por la lignina. Y eso está muy en línea a la sustentabilidad y a lo que hemos estado hablando el día de hoy. Incorporar elementos que, por ejemplo, en el caso de la lignina, es un residuo que sale de muchas industrias. Industria papelera, industria de los licores, industria de los azúcares. En muchas industrias donde se utiliza extensivamente la madera o productos que salgan de la madera. La industria, por ejemplo, de la caña de azúcar también es muy intensiva en el desarrollo. La industria del cultivo de arroz también es muy intensiva y generan y sacan ese como un residuo. Normalmente ese residuo se quema para producir energía. Pero ahora, como ya las investigaciones están muy avanzadas relacionadas con estos temas, se ha logrado ver que la lignina puede reemplazar una parte del asfalto. Y no les digo una partecita, sino una parte relevante. Y ya hay muchas investigaciones que se están haciendo y es parte, no les voy a decir qué efectivamente estamos investigando nosotros porque ya me copian la idea, pero estamos en esa misma línea. ¿Ya? Entonces, reutilizar residuo de una industria y adicionalmente
incorporarlo dentro de nuestro mundo de los pavimentos. Ahorita ya me saqué ya un poco el asfalto, ya, pero estaba lleno de asfalto hace un rato. ¿Ya? Pero la verdad es que es una satisfacción porque va en la línea de lo que nosotros estamos buscando, es aportar en la sustentabilidad. ¿Sí? Si no tenemos más comentarios, preguntas por ahí, me gustaría invitarlos a la siguiente charla, como ya les estaba diciendo. En el mes de marzo ya nos vamos a dedicar ya a entrar a lo técnico. Vamos a hablar sobre las solicitaciones de tránsito y las solicitaciones de clima. En lo que es solicitaciones de clima, sí los invito porque con las solicitaciones de clima nos vamos a entretener mucho, mucho, mucho. ¿Ya? También hablarles sobre el curso de rugosidad en pavimentos que ya tenemos prácticamente más de 10 personas inscritas. Comienza este día 15 de febrero. Ya está prácticamente definido. Ahí están las fechas. No sé si hay alguien de nuestro grupo de ventas por aquí, para que pueda colocar sus datos, ¿ya? Es un curso bastante técnico, donde nosotros usualmente lo vemos nuestro valor del IRI como un indicador, y es el indicador y nos sirve solamente para eso, ¿no? Pero el trasfondo que tiene el índice de rugosidad internacional es muy relevante, y el hecho de que se haya generalizado su uso como un indicador tan importante habla del impacto que tiene en todo lo que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes aspectos, vamos a ver desde los conceptos generales relacionados con la serviciabilidad y la rugosidad, vamos a ver el índice de rugosidad internacional porque es una consecuencia, ya, nuestro valor del IRI es una consecuencia de un estudio muy grande que se hizo, el impacto que tiene sobre esos valores del IRI, algunas características geométricas de la vía, el procesamiento y la interpretación de los datos. Nos vamos a meter mucho en un software que se llama el Proval, que el software Proval es de distribución gratuita, pero realmente se pueden hacer muchas cosas. Y ahí vamos a darle bastante uso para poder comparar, para poder hacer muchos análisis. ¿Ya? Vamos a ver algo también de lo que es la rugosidad en aeropuertos portuarios, porque así como hay el IRI, hay el BBI, que es un indicador que sacó se me fue, la FAA, la Federal Air, no me acuerdo, Agency, para poder evaluar la rugosidad en pavimentos aeroportuarios. También vamos a ver cómo se evalúa en pavimentos industriales, ya, porque los pavimentos industriales también tienen una componente de rugosidad que es importante tomarla, que está relacionada con la planicidad y la nivelación, ya, porque no es solamente que quede bonito, planito. Si hay un ondulamiento o hay alguna situación que pueda afectar el accionar de las grúas, por ejemplo, o de los camiones, podía eventualmente ocasionar un desequilibrio y un accidente. Entonces se busca mucho que se obtenga la planicidad y la nivelación. Y vamos a concluir con diferentes situaciones, ¿no? Los invito a que puedan ustedes inscribirse en este curso. Creo que ya han puesto algo de información. De todas maneras, los invito, ahí están los datos, estos son nuestros datos para que puedan contactarse y a partir de eso podamos seguir avanzando en esta línea, ¿no? Ya se les recuerdo que nosotros también dentro de nuestras actividades estamos en la representación técnica de los equipos RRB, en lo que son los rugosímetros, los perfilómetros láser, y también en los equipos de flectometría, ¿no? Los deflectómetros de impacto liviano, en lo que va relacionado con la macra Primax, y los deflectómetros de impacto de lo que es los 1500, 2500, ¿no? Hacer mención de que esto nosotros lo tenemos directamente a partir de una relación con el distribuidor directo para muchos de los países de América, ¿no? De América Central y de América del Sur.
¿ya? Y por último, sí les agradecería, esto es un código QR que ya prácticamente todos lo manejamos, es un formato de evaluación, ya que lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan escanearlo con el celular. Les sale un formulario y en ese formulario ustedes pueden decir qué les pareció, si no les gustó, opinar algunas otras cosas más, ¿no? Porque todo lo que ustedes digan, nosotros nos sirve para retroalimentar y para que podamos nosotros mejorar, ¿no? Así que si no tenemos más preguntas, más dudas, agradecerles por su participación, nos pasamos unos minutos, agradecerles por su participación y ojalá contar con ustedes para el curso de rugosidad. Muchísimas gracias y se queda ahí el QR para que puedan ustedes eh, el, escanearlo, ¿ya? Estamos atentos a sus evaluaciones. Muchas gracias.